tenemos un tema muy especial. Y lo tenemos como título, ¿siguiendo los principios de Dios o siguiendo mis pensamientos? Rick Warren dice, todos tenemos algo que guía nuestra vida. El diccionario define el verbo guiar como mover, conducir o empujar, ya sea que conduzcamos un automóvil, clavemos algo o golpeemos una pelota de golf. Somos nosotros quienes empujamos, movemos o guiamos ese objeto en ese instante. Entonces podemos preguntarnos, ¿quién o qué guía nuestra vida? Por eso el título de nuestro tema el día de hoy. Y por favor, abramos nuestras Biblias en Salmos 119, 105. ¿Lo tenemos? (119, 105). ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Así dice la palabra de Dios. La lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, podemos decir que si Dios y su palabra es quien guía nuestra vida, podemos afirmar que caminamos en este mundo seguros, caminamos firmes, en la certeza que vamos en la dirección correcta y sin temor, pues esta es la confianza que debemos tener nosotros, los hijos de Dios. Pero vemos cómo el mundo no creyente en Dios vive en un mundo lleno de incertidumbre del que va a pasar mañana. Siempre está preocupado por el que va a pasar, por el que va a suceder el día siguiente. Y sin la esperanza de una vida mejor, en la que pueda tomar decisiones sabias y no basadas en sus propios deseos, en sus propios anhelos y en sus pensamientos. Ahora, la verdad es que no hay nada más peligroso que vivir en este estado. No hay nada más peligroso que vivir de esta manera, pues la mayoría de nosotros en algún momento nos hemos hecho preguntas muy importantes, como ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? Y realmente el ser humano necesita responder estas preguntas para darle un sentido a su vida. Así que la búsqueda de estas respuestas a estas mismas preguntas han terminado en prácticas y lugares equivocados. Alguien dijo que el alma es insaciable. Entonces podemos concluir que si el alma es insaciable, nunca la podremos satisfacer. Así que este es el motivo por el cual siempre existe un vacío en el ser humano que no puede ser llenado. Por esta razón muchas veces dejamos sentir nuestro ser sin saber hasta dónde nos puede llevar, terminando frustrados como consecuencia. Mire, nosotros vivimos este mundo muchas veces tratando de llenar los vacíos, de darle rienda suelta a las emociones, de satisfacer nuestros anhelos y nuestros propios deseos. Y eso muchas veces no lo logramos. Y cuando no lo logramos, y eso pasa mucho en las personas que no creen en Dios, terminan frustrados, terminan sin saber, terminan derrotados, terminan en el suelo. Y así terminamos muchos de nosotros cuando llegamos a la vida cristiana. Veníamos de tomar nuestras propias decisiones y llegamos a los pies de Cristo como llegué yo, derrotada, totalmente desilusionada, porque nada de lo que yo había hecho había funcionado. Miremos, pero la palabra de Dios en Juan 4:14 dice: todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás,
Y ahí está la respuesta a esa vida llena de incertidumbre y de vacío. Estas son las palabras que Jesús le dijo a la samaritana. Y nosotros conocemos la historia de la samaritana, sabemos quién era ella y qué hacía. Así pues que el Señor nos dice que solo cuando creemos y aceptamos la obra salvadora de Jesús en la cruz e iniciamos una relación íntima y personal con nuestro Padre Celestial, es solo en ese momento que podemos llenar ese vacío y Dios le da no solo sentido a nuestras vidas, sino que le da propósito. Nada puede brindarnos más paz y esperanza que la certeza de vivir eternamente con el Señor. Ese es lo único que nos puede dar a nosotros esperanza y que nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Pero si bien es cierto que entender que somos creación de Dios y hechos a su imagen y semejanza, y que hoy somos sus hijos, nos hace sentir que valemos y que en Dios nuestra vida tiene propósitos eternos, no podemos olvidar que somos salvos por la gracia de Dios. Nosotros no podemos aportar nada a nuestra salvación. Así que todo lo que hagamos debe ser el fruto de nuestra íntima y personal relación con Dios, porque la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Y ahí está la respuesta. Nuestras acciones dependen de nuestra relación con Dios. Por algo David siempre le pedía al Señor: enséñame el camino por donde debo andar. Señor, muéstrame tus estatutos para obedecerlos. Ese era el anhelo. Mientras el mundo vive en incertidumbre y temor, nosotros sabemos que planes de bienestar y no de mal tiene el Señor para los que en Él confían. Así que nos queda claro que Dios no improvisa hoy lo que hará mañana, sino que todo lo tiene planificado conforme a su voluntad. Él es el mejor agente de proyectos. Algún día alguien me dijo que nosotros podemos caminar seguros, me dijo exactamente esas fueron las palabras: nosotros podemos caminar seguros en el mundo sin importar la oscuridad que veamos, si andamos prendidos de la mano de Dios. Podemos ir por cualquier parte, solo con la certeza de que el Señor va con nosotros, y ahí estamos seguros. Ahora, recordamos que hace días Julián nos hablaba de la puerta ancha y la puerta angosta, y el pastor también nos habló de lo mismo. Querer vivir una vida cristiana tomando nuestras propias decisiones y basados en nuestros propios deseos y nuestra propia manera de pensar, es querer entrar al reino de los cielos por la puerta ancha. Es querer entrar al reino de los cielos conforme nosotros pensamos y creemos que debe ser. Pero nosotros sabemos que esto es imposible, pero el mundo no creyente no lo sabe. Y el mundo no creyente no lo sabe al punto que recordamos cuando nosotros no caminamos con Cristo, decíamos: yo hago las cosas a mi manera y yo creo en Dios a mi manera. Esa era nuestra frase favorita: todo lo hago a mi manera porque esa es la correcta. Pero hay algo muy especial y era de lo que yo me acordaba precisamente haciendo este tema. Mi hija hace un tiempo me dijo una frase que yo no voy a olvidar. Ella me dijo: el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Y resulta que ella está pasando por una situación muy difícil en este momento. Y entonces yo le dije que llegó la hora de poner en práctica esa frase que me había dicho, porque ya llevaba demasiado tiempo haciendo las cosas como ella creía que las debía hacer y no había tenido ningún resultado. Entonces que ahora debía hacer las cosas a la manera de Dios, porque era la única forma de tener los resultados, quizás no los que ella espera, pero los mejores, los que Dios le puede dar.
Y a mí esa frase realmente se me quedó y nunca se me va a olvidar, porque cuando nosotros hablamos de Nicodemo y de lo que Jesús le dijo a Nicodemo, de que era necesario nacer de nuevo, que eso lo encontramos en Juan 3:3, podemos, con la frase de mi hija y con lo que dice el Señor a Nicodemo, me llegó algo y pude entender algo, y es que nacer de nuevo nos da una nueva visión de nuestra vida personal, pues nos damos cuenta de que ya no estamos solos dirigiéndonos, sino que estamos sujetos a un Señor que es quien dirige nuestras vidas. Y esta es la manera en la que podemos entrar al reino de los cielos, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que esa es la puerta angosta de la que nos hablaba el Señor. Vamos a leer, por favor, Santiago 4:13-17. En la Reina Valera tiene como título: No os gloriéis del día de mañana. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: advertencia para los que confían en sí mismos. Y así dice la palabra de Dios. Presten atención ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber qué se debe hacer y luego no hacerlo. Entonces yo me di cuenta, cuando leí esto, de que de alguna manera he confiado en mi propia manera de pensar. He tomado decisiones muchas veces sin preguntarle a Dios. Pues muchas veces he dicho: voy a hacer, me voy a ir, voy a conseguir ese trabajo, voy a llevar esta hoja de vida a tal o cual parte, porque no tengo necesidad de decir si Dios quiere, porque Dios siempre quiere. Y sí, es verdad, Dios siempre quiere. El problema no es ese. El problema real es saber qué quiere Jesús que yo haga. Y también si yo quiero hacer lo que Jesús me está diciendo que haga. Priscila un día en una prédica nos dijo que muchas veces nosotros le pedimos a Dios y Dios no contesta lo que nosotros queremos, pero nos da lo que realmente necesitamos. Eso es lo que nos predica Priscila. Y la palabra de Dios también dice que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos para nuestros propios deseos. Entonces podríamos decir que si Dios siempre quiere y nosotros estamos basados en esa frase, no tendría sentido someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Entonces yo puedo tomar mis decisiones basadas en mi propia manera de pensar. Porque si yo hago mis planes y Dios siempre quiere lo que yo estoy pidiendo, pues entonces, ¿qué sentido tiene someterme a su voluntad? Yo puedo seguir haciendo lo que me parece. Pero la palabra de Dios dice en Proverbios 16:9, no lo busquen, yo lo leo: podemos hacer nuestros planes,
pero el Señor determina nuestros pasos. Y el pastor Rogelio me dijo algo y quiero compartírselos. Nosotros como hijos de Dios debemos vernos como Jesús nos ve, inteligentes y capaces, pues eso es porque por ese motivo Dios nos escogió. Pero lo realmente importante es no hacer de eso un altar propio. Dios en todo tiene un propósito. Y que haya puesto este tema en mi mente y en mi corazón no es por casualidad, porque yo estoy siendo formada por el Señor y seguiré siendo formada por el Señor hasta el último día de mi vida. Y cada uno de nosotros de igual manera estamos en esa formación. Así que debo aceptar que vivir en este mundo y en este cuerpo, como dice la palabra de Dios, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Yo continúo muchas veces tomando decisiones en mis propias fuerzas, en mi propia manera de pensar. Pero hay un problema. ¿Cuántas veces he tomado decisiones que al ejecutarlas no me han salido nada bien? Me ha ido así como dicen coloquialmente, como piñata en fiesta de niño pequeño. Me han dado palo por todos lados, no ha habido cómo sacar la cabeza de ahí y que me vaya bien. Pero víctima ¿de qué? De mis propias decisiones. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que no acepto que estoy metida en esta situación por tomar decisiones equivocadas. Ya por mis propias emociones y por mi propia manera de pensar. Y entonces le echo la culpa al diablo, porque me queda más echarle la culpa al diablo que asumir mi responsabilidad. Olvidando que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, mire, muchas veces buscamos al pastor, al diácono, a la compañera de oración, etcétera, y ellos me han dado la instrucción de qué debo hacer, pero resulta que como la respuesta que me dieron no me gusta, entonces yo la paso por alto y hago ¿qué? Todo lo contrario, lo que me están diciendo, hago todo lo contrario y hago, entonces ¿qué hago? Lo que a mí me parece. Yo no estoy haciendo lo que me están diciendo porque es que no me gusta la respuesta y nos parece increíble, pero de manera personal lo digo, yo lo he hecho, no sé si de pronto alguno lo haya podido hacer. Pero resulta que la palabra de Dios es clara con las instrucciones que nos da. Y esas instrucciones que nos da debemos entender que son para nuestro propio beneficio, pues si las seguimos nos vamos a evitar muchos malos ratos. Es que ojalá esto yo lo hubiese entendido hace 10 años atrás. Yo llegué a los pies del Señor hace 9. Entonces, si yo hubiese entendido eso hace 9 años atrás, créanme que muchas decisiones de las que tomé no las hubiera tomado. Muchos caminos que caminé, muy seguramente me hubiese detenido, lo hubiese pensado 2 veces, o no lo hubiera hecho muy seguramente. Mire, la palabra de Dios nos habla de algo especial y nos da instrucciones claras. Nos dice, no tengan relaciones antes del matrimonio. Y Él no nos dice no tengan relaciones antes del matrimonio porque sí, porque resulta que, no sé, Alejandro es el psicólogo, no yo, pero podemos decir que si nosotros tenemos un novio pensando que él es, nos acostamos con él y resulta que ese no es, pues nos vamos a conseguir otro novio y quizás nos vamos a volver a acostar con él y ese ciclo vicioso va a seguir hasta que supuestamente nosotras encontremos al que es. Y nos equivocamos, pero eso puede traer como consecuencia embarazos a destiempo o no deseados.
Embarazos que nos pueden llevar a la terrible decisión de abortar o de casarnos con la persona menos indicada y terminamos divorciadas. ¿Cómo? Con un niño viviendo las consecuencias de las decisiones que tomaron sus papás. Y lo cuento porque eso me pasó a mí hace 29 años. Yo no tenía una vida en Cristo y yo me casé, y cuando me casé estaba embarazada. Pues resulta que no era, y terminé divorciada, y terminé con una hija que sufrió muchas de las consecuencias por esas acciones que yo tomé. Ese es el problema, es que ahí está lo difícil. La palabra de Dios también nos habla sobre el yugo desigual en los matrimonios y los negocios, sobre la infidelidad. ¿Y por qué? Porque el yugo desigual en los matrimonios, cuando nosotros nos casamos con no creyentes, nos tenemos que someter a llevar una carga tan pesada y tan complicada, porque lo he visto, lo he vivido en mi familia. O sea, creer que podemos nosotros en nuestras propias fuerzas y tomando nuestras propias decisiones pensar que vamos a cambiar a alguien y que por amor a nosotros solamente entonces todo pasó y él ya es cristiano, pues no. Y de ahí en adelante a sufrir, a llevar esa carga. Y sí, hay que orar y hay que poner a esa persona a los pies de Cristo. Pero si nosotros le preguntamos a Dios antes de tomar esa decisión, pues la historia sería muy diferente. Con los negocios pasa lo mismo. Muchas veces nosotros no le preguntamos a Dios con quién nos tenemos que asociar en un negocio y nos vamos asociando y resulta que nos fue mal y eso nos llevó a la quiebra, nos robó, bueno, mejor dicho, todo se fue al traste porque tomamos una decisión basada en nuestra propia manera de pensar. Nos dejamos guiar por nuestro deseo y no le preguntamos al Señor. Ahora, lo realmente importante es entender cómo tomar decisiones guiados por nuestra manera de pensar. Lo importante es aceptar que nosotros tomamos decisiones basadas en nuestra propia manera de pensar, y eso a lo único que nos va a conducir es a vivir angustias innecesarias, nos va a llevar a vivir en ansiedades, nos va a llevar a vivir en una situación que realmente el Señor no quiere para nosotros. Pero como lo dije anteriormente, nos lo buscamos solitos, nosotros lo hicimos, no fue el diablo, ni mucho menos Dios, fuimos nosotros, porque Él nos dejó su palabra, nos dejó una guía, nos dejó unos mandamientos, nos dejó unas instrucciones. Yo me puedo imaginar si yo ahora siendo cristiana, que conozco la palabra de Dios y he tomado decisiones equivocadas, si yo no hubiera llegado a los pies de Cristo, ¿ustedes imaginan? ¿Quién sabe cuántas otras no pude haber cometido? ¿Cuántas otras decisiones erradas no pude haber cometido en mi vida? Vivir totalmente apartado de Dios nos lleva a eso, a tomar decisiones equivocadas. Pero también vivir una vida en Cristo, y a veces nos pasa. Julián un día nos dijo, se nos pierde Jesús de la vista, se nos pierde Jesús de la cercanía, y cuando se nos pierde Jesús, ahí tomamos la decisión equivocada. Y hablando de las personas que no conocen el mundo, que no conocen a Dios, aquellos creyentes, aquellos que no son creyentes y que viven en el mundo, y pensando en ello, nos damos cuenta lo necesariamente indispensable que es ir y predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Hablar de lo necesario que es nacer de nuevo, ser hechos hijos de Dios, ser hechos hijos de Dios y caminar en Él. Mostrar a Jesús a través de nuestro testimonio, pero no ese testimonio del que hemos hecho un altar propio. Y ahí sí me va a perdonar la doctora Liliana, pero la voy a nombrar en este momento. Nosotros tenemos un tiempo de evangelización y nosotros vamos.
Y las personas que nosotros, a las que le evangelizamos, no nos conocen, no saben quiénes somos. Simplemente nos saben que estamos yendo como hijos de Dios. Y ella es médica, ella tiene un puesto muy importante, ella es científica, pero ella no se va a presentar allá así. Ella se presenta como hija de Dios. Y resulta que yo la vi y me causó impacto porque yo la vi sentada en la calle, en una escalera, conversando con una señora como normal. O sea, no es, y créame que el día, creyendo en fe, que lo que la señora o el señor recibió de la doctora y se convierte al evangelio, el día que él vea a la doctora Liliana de frente y se dé cuenta de quién es ella, del puesto que tiene en el mundo, de su profesión, de su importante carrera, se va a quedar asombrado. Ese es el testimonio que debe hablar. Ella no estaba hablando de ella, estaba hablando de Jesús. De Jesús. Y eso es lo que nos pasa. Nosotros muchas veces vamos a hablar de Jesús y decimos: Jesús te ama y te quiere y Él murió en la cruz por ti y puede hacer muchas cosas buenas por ti. Por ejemplo, mire que mi hijo, mire que mi hija, mire que ese es el altar propio. Ese es el testimonio del altar propio, y sin decir que los testimonios no son importantes. Claro, los testimonios edifican, pero cuando nosotros somos hijos de Dios y vamos así, nos volvemos pesados y a la gente no le gusta escucharnos. Y dice: ay, no, ya vienen los cristianos perfectos. Y nosotros no somos perfectos, nosotros somos imperfectos, pecadores, que por la gracia de Dios hemos sido salvados. Eso somos. Entonces el impacto de nuestro testimonio no es por lo que nosotros podemos decir, sino por lo que los otros ven de nosotros. Esa es la realidad, lo realmente importante. Caminar en Cristo, caminar en el Señor, es decir, como dijo Pablo: ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Mis decisiones no cuentan. Yo tenía un libre albedrío y me acuerdo que alguien dijo: el libre albedrío solo me lleva a tomar malas decisiones. Nosotros hoy no tenemos libre albedrío, y Juliano lo dijo ese día. Nosotros vivimos bajo la autoridad del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros vivimos bajo la autoridad del Espíritu Santo, ¿podemos tomar decisiones basadas en nuestros propios pensamientos? No. ¿En nuestros propios deseos? No. Y a eso nos llama el Señor hoy como hijos de Dios, y me llamaba a mí personalmente, porque la palabra de Dios también dice que aquel que se cree que está firme se cuide de no caer, se cuide que no caiga. Y muchas veces nosotros nos paramos así: yo soy cristiano y el mundo allá y yo acá, y el mundo no está allá. Nosotros no somos del mundo, estamos apartados para Dios, pero en el mundo vivimos. Y nosotros no somos suficientes, y eso ya lo sabemos porque nos lo ha dicho muchas veces el pastor Rogelio: la palabra de Dios primero que todo. Entonces eso es la parte más importante de nuestras vidas. Dios nos ha dado principios para caminar en Él, para obedecerle y tomar decisiones basados en su palabra. El pastor nos dijo un día: antes de hacer algo, pregunte ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Entonces, el Señor ha sido bueno. El Señor ha sido bueno, y tenemos que, primero yo, mirarme qué decisiones he tomado basadas en mis propios pensamientos y deseos. Mire, algo tan importante, por ejemplo, como el diezmo. Nosotros no diezmamos algunos, y no diezmamos porque nuestros pensamientos nos dicen ¿para qué?
puede ser, ¿no? Hay personas que nos escuchan en la calle porque a mí me han dicho, ¿y para qué diezma si el pastor tiene plata? ¿O para qué diezma si no necesita? No, usted no está viendo la iglesia que tiene. ¿Para qué diezma? Eso no dice la palabra de Dios. Dios no necesita plata, no es que Dios está en el cielo. ¿Él para qué necesita plata? Él no necesita plata. Pues resulta que el Señor dice que es para expandir su reino. Pero nosotros nos dejamos llevar por nuestros propios pensamientos y no lo hacemos. Por nuestra propia manera de pensar y nos olvidamos de diezmar porque nosotros decimos, ay no, es que primero voy a pagar esto y aquello y si me queda diezmo. Pero resulta que yo siempre voy a tener algo, voy a necesitar algo. Por eso el Señor dice que probadme en esto. Nosotros sabemos que si no, yo no podía vivir, les voy a ser honesta, yo vivía antes y ganaba mi salario y créanme que no me alcanzaba a veces. No me alcanzaba a veces, pero ahora, y Julián lo podemos decir como testimonio, nosotros en la pandemia ninguno de los dos trabajaba. Pero a la puerta de nuestra casa llegó personas que nunca nos imaginamos, no creyentes, y creyentes también llegaron, pero llegaron amigos de Julián a llevarnos mercados inmensos. La alacena estaba más llena que nunca. Y aún así, diezmar no es esperando que el Señor me llene la alacena. Diezmar es esperando, expandir, deseando expandir la obra de Dios. Ofrendar es eso. Y el resto son las añadiduras. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. No nos está pidiendo otra cosa. Entonces no nos está diciendo, atesoren en su corazón mi palabra, mis mandamientos, póngalos por obra y entonces Él se carga del resto. Y yo le doy gracias a Dios por ese tiempo, le doy gracias a Dios por su instrucción y su palabra. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por la iglesia del Señor, por la iglesia en general, porque la iglesia no es una denominación, la iglesia es una en Cristo Jesús, que tiene muchas denominaciones por otros motivos, por cercanía, por tiempo, por espacio, pero mientras nos una el mismo sentir, somos una, nos una el mismo sentir en Cristo Jesús.